Nuestra herencia, arte, cultura, historia, valores, entrevistas, presencia. Nuestra herencia en esta región. Muchísimo gusto saludarlos en este programa Nuestra Herencia, y la verdad muy contenta. Nos encontramos en el Consulado General de México en El Paso, y mira nada más, saludando al cónsul general que nos abre las puertas de este consulado, y pues muy contenta. Cónsul, buenos días. Hola Carmen, me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Creo que efectivamente era una entrevista que teníamos pendiente ya desde hace unos meses. Ya era hora, la verdad, y bueno, pues contentos de estar aquí, cónsul, el cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León. Platíquenos primeramente quién es usted, dónde nació, de dónde viene, dónde estudió. Mira Carmen, déjame te digo, soy de la Ciudad de México, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad Iberoamericana, que además de todo tengo muy buenos recuerdos de esos inicios. Porque además de todo fue mi padre el que algún día me encontró leyendo el periódico. Yo estando en la preparatoria me encontró leyendo el periódico, y entonces me dijo: bueno, a ver, un chavo como tú, ¿qué estás leyendo? ¿Por qué te interesa la prensa? Entonces le dije: no, es que es muy interesante porque estoy leyendo acerca de la guerra de las Malvinas. Muy interesante para ver si Estados Unidos va a apoyar a los países latinoamericanos, ¿no? Porque en ese entonces estaba este tratado, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el TIAR, o va a apoyar a su aliado extracontinental, que es el Reino Unido, ¿no? Entonces me encontró leyendo y me dijo: oye, pues tú deberías de estudiar relaciones internacionales. Y efectivamente me puse a investigar, y así decidí estudiar relaciones internacionales en la universidad. Y obviamente para los que estudiamos relaciones, yo creo que en algún momento a todos nos interesa poder ingresar a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces en mi segundo año de la carrera fue que pude entrar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, desde abajo, y ahí fui haciendo mi carrera hasta que concluí los estudios universitarios. Y en ese momento me llegó la decisión de si hago o no hago el examen del Servicio Exterior Mexicano. Entonces ya trabajaba en la Cancillería y decidí hacer el examen, el cual pasé. Oye, qué bien. Y entonces aquí la decisión era, en ese entonces hacía uno el examen y luego la siguiente parte era estudiar en el Instituto Matías Romero de Estudios Diplomáticos. Pero me llegó la oportunidad también, estaba buscando irme a hacer una maestría de Estados Unidos y me aceptaron. Y entonces tuve que posponer la parte del Instituto Matías Romero para poderme ir a estudiar una maestría de Estados Unidos. Estudié ahí precisamente Relaciones Internacionales, concentrado en temas de seguridad. Y cuando acabé esa maestría tuve la oportunidad de hacer un programa conjunto y también estudié Administración Pública. Muy dedicado el cónsul entonces, muy aplicado. ¿Aplicado? Se me fue dando posteriormente porque en mis inicios no era tanto, pero yo creo que como a todos, en el momento que uno empieza a hacer lo que le gusta, se aplica y se dedica más, ¿no? Claro que sí. ¿Y luego en qué momento hizo su familia? Bueno, de hecho, antes de acabando precisamente la universidad y antes de irme a Estados Unidos a la maestría, fue que me casé con mi esposa, se llama Kathy Towie. Me casé con ella, mexicana, pero también de padres estadounidenses, y de hecho nos fuimos juntos a la maestría. Ella estudió Administración de Empresas, en lo que yo estudiaba, entonces fuimos los dos estudiantes en la misma universidad. Y entonces el tercer año que yo me quedé estudiando, ella empezó a trabajar. Bien. Y ya regresamos 3 años después, regresamos a México. Yo reingresé a la Cancillería y de ahí me fui enfocando toda mi carrera. Bueno, yo creo que desde que ingresé a la Cancillería me he enfocado a los temas de Estados Unidos y de América del Norte en general.
Muy Entonces, interesante. toda mi carrera ha sido enfocada al tema de América del Norte. ¿Algún día se imaginó que esto del servicio exterior y de estos temas iban a estar muy presentes dentro de la carrera diplomática que ha llevado? Bueno, mira, la verdad es que sí, porque Estados Unidos es la relación más importante que tiene México. No hay duda, hay gente que no necesariamente le agrada la afirmación, pero la realidad de las cosas es que tenemos una vecindad muy intensa con Estados Unidos y es nuestra relación más importante. Entonces yo sabía que una vez que ingresara a la Cancillería iba a poder moverme para estar involucrado en esta temática. Seguro. Y así fue. Entonces regresé de Estados Unidos, regreso a la Cancillería. Ahí estuve trabajando como asesor en la subsecretaría en ese entonces para América del Norte. Y posteriormente me enviaron a nuestra embajada en Ottawa, en Canadá. Ahí estuve 4 o 5 años. Oh, qué bien. Después de ahí me transfirieron a nuestra embajada en Washington, en nuestra embajada en Estados Unidos, y ahí era el encargado de los temas especiales, que para nosotros son todos los temas que tienen que ver con la procuración de justicia y la seguridad. Ahí estuve también otros 5 años y posteriormente ya me enviaron a nuestro consulado en Albuquerque. Ahí fui el titular en el consulado en Albuquerque y la verdad es que fue una experiencia extremadamente interesante, ¿no? Yo creo que en toda la red consular que tenemos en Estados Unidos, que además para el que no lo sabe, tenemos 50 consulados en Estados Unidos. Sí, está tremendo. Somos el país que tiene más consulados en otro país, ¿no? Entonces esta interacción que tenemos para atender a la comunidad mexicana que vive por acá es impresionante. Entonces, y es interesante además, ¿verdad? Es interesante poder estar en comunicación con los mexicanos que viven en el exterior y los problemas que aún les competen, ¿verdad? Exacto, yo creo que de las ramas en las que uno se puede enfocar en la diplomacia mexicana, que tenemos el apartado bilateral, el apartado multilateral y el tema consular. A mí me parece que en el tema consular es donde uno puede ver más directamente cómo se apoya a los mexicanos que viven aquí en Estados Unidos, que claramente muchos de ellos tienen muchas necesidades y requerimientos, Claro. Y yo creo que es donde uno sí puede ver directamente el impacto que tiene algún tipo de apoyo, desde la expedición de un pasaporte hasta la expedición de una matrícula consular, cómo los ayuda a ellos para la adaptación en la comunidad donde estén viviendo. Y un bienestar, ¿verdad? Y un bienestar. Cónsul, vámonos rápidamente a un corte, pero no se vaya, estamos aquí en Nuestra Herencia. Deutsch & Deutsch, joyería fina y relojes, desde 1929. Continuamos aquí en Nuestra Herencia platicando con el cónsul general. Bueno, cónsul, ¿y luego cuándo los hijos? Bueno, luego nuestro primer hijo nació, tengo 2 hijos, Mauricio y Alejandro. El primero de ellos nació en el año 2000 y el segundo de ellos nació en el 2003. Jovencitos todavía. Jóvenes todavía, bueno, uno ya está
en su último año de la universidad, el otro está acabando la preparatoria. Oh, qué bien. Los dos muy activos, muy inteligentes, así que Ya muy lo contentos creo, con los ya. hijos. Ya lo creo, si usted es muy dedicado. Bueno, sé que es muy, muy dedicado. Oiga, cónsul, ¿es difícil representar a México en otro país? O bueno, pues porque uno está muy lejos y uno piensa que realmente un puesto consular, un puesto del servicio exterior es pesado. No sé cómo sea su experiencia. Fíjate que efectivamente yo creo que hay experiencias diferentes. Yo tengo la convicción de, en la medida en que uno se adapta a la sociedad donde está viviendo, en esa medida va a tener una muy buena experiencia y estancia a donde lo manden, ¿no? Independientemente de qué es lo que está haciendo. En mi caso creo que tuve muy buenas experiencias. Yo efectivamente trato de adaptarme a lo que ofrezca el lugar y Sí, hay la que hacer ciudad. lo que ofrezca la ciudad Claro. y la circunscripción, la sociedad, y eso que lo hace, yo creo que lo hace muy agradable. Complicado sí es, y bueno, eso le pasa a todos los diplomáticos. Yo creo que para los hijos luego es complicado porque los tiene que estar moviendo de lugar a Las lugar, escuelas, sí. y más cuando empiezan a crecer se vuelve complicado, obviamente, para nuestras parejas, ¿no? Ya sea ¿no? Para Ya la pareja nos tenemos del que ir otra vez, diplomático, porque ¿no? ya nos tenemos que ir otra vez. Ya nos tenemos que ir. Entonces, sí esa parte es difícil, pero yo creo que es una carrera extremadamente satisfactoria. Le deja a uno conocer infinidad de lugares, culturas, sociedades, Claro. ¿no? Le permite tener conocidos en Muy todos diferente. lados. Y la diferencia yo creo que entre países, el estar dirigiendo un país, en un país representando a México, por ejemplo Canadá, y luego llegar a una comunidad como Albuquerque, ¿qué diferencia? Es un contraste muy grande. Muy grande. Pero le digo, yo creo que en la medida en que nos adaptemos, y además depende de qué función vas a desempeñar, ¿no? Yo, por ejemplo, en Canadá llevaba temas de política exterior, y entonces sí estaba muy involucrado ahí con el gobierno, ¿no? Obviamente siempre en apoyo al embajador, a la embajadora en ese entonces. Pero como sea, todos representamos a nuestro país, y yo creo que yo creo que lo más importante de todo es que es un honor para todos nosotros poder representar a nuestro país. Claro, ¿no? claro. Entonces, claro. sí tiene su responsabilidad, porque obviamente todo lo que hagamos se refleja al país, obviamente. País. Entonces, lo principal es que de veras es un honor, pero yo creo que la mayoría de México tiene un servicio exterior que es extremadamente profesional, y yo creo que es un servicio exterior muy reconocido internacionalmente, que se ha preparado mucho y la verdad es que trabaja de maravilla, ¿no? Y precisamente esta adaptabilidad de que si lo mandaron a nuestra embajada en China y luego lo van a mandar a España y luego venimos a Estados Unidos. Pero también se ¿no? tienen que preparar, yo creo que en idioma, en saber cómo es la ciudad que van a llegar. Yo creo que la mayoría de nosotros lo hacemos, ¿no? Obviamente uno investiga la parte política, social, cultural, económica de donde va a ir, y obviamente empieza a conocer a los actores desde antes, empieza uno a hacer claro. su investigación, igual que lo hacemos desde cuáles son las zonas para vivir, dónde están las mejores escuelas para los hijos, toda esa parte sí la hacemos todos de antemano. Los idiomas, dependiendo a dónde vamos, sí es un tema más complicado, ¿no? Si mandan a alguien a un país árabe, y pues no necesariamente todos tienen la posibilidad de estudiar árabe, ¿no? Entonces pero, hay que medio entender, yo creo, ¿no? Entonces sí se pone uno a estudiar un poquito para poder al menos desempeñarse o para poder sobrevivir en la vida cotidiana. Y muchas veces lo que sucede es que ya en el lugar es donde uno empieza, en la medida que interactúa más con la comunidad,
va a poder aprender un poco más poquito rápido, más. ¿no? Dentro del consulado hay varias áreas que realmente el público no conoce. A veces nada más visitamos el consulado para un trámite, como usted decía, un pasaporte. Miren, efectivamente nosotros tenemos, el consulado tiene diferentes áreas, ¿no? Pero la parte fundamental tradicional de un consulado es la parte de documentación, que es obviamente la expedición de pasaportes, matrículas consulares, poderes, etcétera. Pero la parte de protección a la comunidad, yo creo que es donde le impacta más a uno, porque existen muchas necesidades, ¿no? Y eso va desde, si desgraciadamente fallece algún connacional de este lado, cómo podemos apoyar a la familia si deciden repatriar los restos a México, por ejemplo. Cómo ayudamos a la comunidad en casos, por ejemplo, de violencia doméstica, ¿no? Que no nomás es un tema de la comunidad mexicana, obviamente, es un tema que sucede en la ciudad, en las comunidades, en todas, ¿no? Y en el país. Pero bueno, ese tipo de casos específicos, sí hay cosas muy complicadas, pero les digo, hay veces que precisamente en un momento de impacto para una familia, el poder al menos apoyar en algo, con eso, yo creo que eso es lo que le deja a todo el personal, a mi personal, cuando trata con la familia, les deja un sentimiento de satisfacción de que pudo al menos aportar algo en un momento muy difícil, ¿no? Qué difícil, qué difícil. Vámonos rápidamente a un corte comercial, pero no se vaya, estamos aquí en el Consulado General de México en El Paso. La inmigración es como un laberinto. Deja que los abogados de Villalobos Almor sean tu guía. Villalobos Almor trabaja con inteligencia, profesionalismo, la mejor asesoría en la que tú puedes depender. Apóyate a ellos. Finalmente, te darán un buen consejo. Villalobos Almor, expertos en inmigración. Nothing better than a comfortable, beautiful space. Ready to Decor can help you. We can make your home shine. So give us a call. Continuando aquí, platicando con el cónsul Mauricio Ibarra Ponce de León, nos comentabas un momento de una parte pues un poquito empedrada, ¿verdad? Que tiene que decidir esas decisiones que se toman, pues que representan al país. Yo creo que ha de ser difícil. ¿Cómo se le ha ido en eso? Pues no, yo creo que volvemos a lo que comentaba hace rato. En la medida que uno se adapte a las circunstancias, yo creo que eso lo hace tener una buena actuación. Nosotros tenemos la responsabilidad de un poco de tratar con todos los actores locales. En mi caso, cuando me notificaron que venía de cónsul general aquí a El Paso, además de que me dio mucho gusto porque siempre me han gustado las comunidades fronterizas, y efectivamente ya conocía El Paso, me decían, bueno, a ver, cónsul, ¿usted qué va a hacer ahí en la frontera? Y yo les dije, miren, yo creo que una parte muy importante es cómo promovemos la coordinación, la comunicación y la colaboración con todos los actores locales, a nivel federal, estatal y municipal, asignados a la frontera. Entonces, parte de nuestro trabajo es obviamente acercarnos a las autoridades locales, desde el alcalde, el juez del condado, etcétera, a nivel estatal, también con las diferentes autoridades, y también dialogar con las autoridades federales que están asignadas aquí de todo tipo. Entonces, yo creo que en la medida en que podemos promover un diálogo o facilitar un diálogo, no nada más internamente de este lado, pero también con nuestros vecinos, con nuestra ciudad hermana de Ciudad Juárez o el estado de Chihuahua, en el caso de nosotros, me parece que ese es un trabajo muy importante que tenemos que hacer. Pero en la medida en que platiquemos más, que nos coordinemos más, esa es la mejor medida, es la mejor manera de poder prevenir conflictos hacia adelante, ¿no? Y también te da, en la medida en que tiene uno
una relación fuerte con las autoridades, pues nos permite solucionar problemas cuando se presenten, ¿no? Siempre hay alguna situación compleja, pero si podemos tener esta interacción y pues comunicación, eso nos va a permitir solucionar. Oiga, como hace unos días estábamos viendo todo el programa que se hizo en el Puente Tornillo de la vacunación, que la verdad los felicito, lo felicito a usted también, porque México y Estados Unidos se unieron para coordinar eso, y yo creo que es un punto importante. Exacto, yo creo que ese es un excelente ejemplo de cómo podemos trabajar todos juntos, que la verdad es que sí hubieron infinidad de organizaciones involucradas, ¿no? En el caso de nosotros facilitamos un poco las conversaciones desde que salió el programa piloto en Tijuana, San Diego, que ahí inició, y entonces decidimos cómo podemos echar a andar de este lado. Aquí afortunadamente el juez del condado tomó la iniciativa y efectivamente el juez del condado, Ricardo Samaniego, solicitó las vacunas al estado. El alcalde Lícer obviamente apoyó la causa. Claro, el Centro Médico Universitario, UMC, que son partes de los que pusieron las vacunas, ¿no? Todo el andamiaje logístico del lado estadounidense se dio, pero también del lado de Juárez se organizó Index, ¿no? Que es esta agrupación que compone ahí a la industria maquiladora, por ejemplo, una fundación que es el USMC Strategic Alliance, que fueron a través de donde fluyeron los fondos, ¿no? La coordinación que tuvo que haber una coordinación muy estrecha en los dos lados para que funcionara muy bien. Excelente. Y un programa exitosísimo, ¿no? 32,700 y cachito de gente, vacunas, ¿no? Y que a final de cuentas la abrieron a la comunidad, ¿no? Nos impresionaba porque fíjese usted que en menos casi de 10 minutos, 35 personas, 40 personas de un camión determinado bajaban, se les vacunaba y se volvían a regresar. O sea, súper exitoso el programa, la verdad los felicito. Y la parte también del consulado, que es bastante amable y que nos involucramos mucho, bueno, en mi caso, ¿verdad?, con Border Heritage, es la parte social y cultural. ¿Qué tenemos en puerta, cónsul? Pues mira, estamos muy contentos porque nuestro programa cultural, como ustedes saben, a raíz de la pandemia, todo nuestro programa cultural fue en línea, ¿no? Sí. Entonces ahorita estamos en un proceso de transicionar hacia otra vez las actividades presenciales. Pero bueno, primero les quiero decir que vamos a mantener lo que denominamos nosotros nuestros viernes culturales. Ay, qué bueno. Nada más que ahora, en vez de que sean una vez por semana, lo vamos a hacer cada 15 días. Y por lo tanto, el segundo viernes de cada mes vamos a tener algún evento cultural de manera virtual para nuestra comunidad, que la verdad es que nos ha funcionado muy bien y hemos tenido muy buena aceptación. Pero ahora vamos a empezar también en los programas presenciales. Por ejemplo, el pasado 5 inauguramos aquí una pequeña exhibición sobre carteles del cine mexicano. Súper interesante. Muy interesante, entonces bastante interesante. Empezamos con esa exhibición. El próximo domingo con el Álamo Draft House del Este vamos a presentar un par de películas mexicanas contemporáneas, a la cual invitamos ahí a la comunidad. Son 2 películas bastante interesantes. Luego vamos a ver, tenemos un poco las celebraciones del 16 de septiembre, vamos a ver en qué formato acabamos realizando nuestro evento, pero también tenemos un evento muy interesante en el que queremos traer a leyendas del fútbol mexicano para tener un partido de fútbol aquí, y entonces viene Campos y viene Borghetti, vienen todos los futbolistas mexicanos más renombrados, ¿no? Entonces esperemos que eso le interese a nuestra comunidad, poder tener ¿Dónde van a jugar? Van a jugar en uno de los estadios que están aquí en Socorro. Y estamos todavía definiendo el equipo contrario, pero creo que ese va a tener muy buen impacto en nuestra comunidad, por ejemplo, ¿no? Ya me imagino.
Pero bueno, nuestro programa cultural va a incluir, además de todo, tenemos desde entrevistas, por ejemplo, vamos a tener una noche una conversación con Trino, ¿no? Reconocido caricaturista, entonces lo tendremos aquí en alguna noche para platicar con él. Vamos a continuar con nuestras series de cine, ¿no? Para noviembre vamos a tener el ciclo de cine de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Qué interesante. Entonces, luego vamos a continuar, tenemos nuestra posada tradicional en diciembre. En diciembre también tenemos un cuarteto que es el Cuarteto Latinoamericano, que es un cuarteto maravilloso, va a traer músicos de Israel y de otros lados. Entonces tenemos un programa cultural bastante intenso. Bastante bien. Y como lo dices, Carmen, para nosotros es muy importante el tema cultural. Yo creo que es la manera en que nosotros podemos acercarle a nuestra comunidad aquí en Estados Unidos un pedacito de México, y para obviamente la comunidad local, pues que conozcan un poquito más de la cultura mexicana. Así que para nosotros es importantísimo el poder presentar a los valores mexicanos de este lado de la frontera. Súper bien, Cónsul. Así que muy contentos de ver cómo podemos ir avanzando, obviamente si este tema de la pandemia lo permite, seguir avanzando en los temas culturales. Muy bien, vámonos rápidamente a un corte, no se vaya, estamos en Nuestra Herencia, regresamos. Chinese Restaurant pone a sus órdenes para su mayor comodidad servicio a domicilio hasta las puertas de su hogar. Recuerde, solo en Paco Wong, la mejor comida china en El Paso. Bueno, continuamos aquí rápidamente, Cónsul, y ya para terminar. El Consulado General de México en El Paso en especial se une también con el Centro Cultural Mexicano. Sí, fíjate que trabajamos de la mano para todos los eventos culturales con el Centro Cultural Mexicano Paso del Norte, que es una organización que también promueve la cultura mexicana, y obviamente cualquier evento en el que se promueva la cultura mexicana nosotros estamos apoyando para lo que se requiera. Un enorme gusto, un hombre la verdad muy capaz, muy talentoso, muy profesional en lo que hace, y la verdad lo felicitamos mucho, Cónsul, porque este consulado pues se ha visto favorecido con su presencia. Muchísimas gracias, Carmen, y estoy aquí a la orden y espero poder continuar esta plática. Claro que sí, a la orden. Nosotros estamos en Nuestra Herencia. Hasta la próxima. Nuestra Herencia. Arte, cultura, historia, valores, entrevistas, presencia. Nuestra herencia en esta región.